Bueno, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 17 de Ezequiel. Como les dije, algunos capítulos nos vamos a detener, en otros probablemente los voy a explicar muy por encima y vamos a avanzar. El capítulo 17 nos presenta como un modelo pedagógico en el que Ezequiel va enseñando al pueblo, ¿no? Va a relatar una historia que se relata igual en el libro de los Reyes, pero lo expone en forma de alegoría, ¿no? La primera parte expone una alegoría, una metáfora, y luego la explica. Em, él, el profeta es consciente de que al emplear un lenguaje cifrado, alegórico, parabólico, como el que usaba Jesús, em, va a ser difícil de entender, ¿no? Para los que están escuchando, es difícil de entender. Y por eso resulta evidente que lo que quiere hacer el profeta es llamar la atención, atraer la atención del lector, del oyente, para que al final es invitado a reflexionar, para descubrir por sí mismo la profundidad del relato. En el fondo es lo que hizo un rey, ¿no? Que se comporta de manera inadecuada, o sea, no hace lo que Dios quiere que él haga. Esto es importante entenderlo, ¿no? Porque a veces cuando escuchamos que alguien no hace lo que Dios quiere que haga, parece que Dios es medio arbitrario y si tú no cumples con lo que él quiere, él se enoja contigo, ¿no? Y te castiga, porque él es un Dios autoritario y es a su forma y a su manera. Y esto, ojo, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Al entender el mensaje de Dios, lo entendemos, yo se lo expliqué una vez, como lo explicaría un teólogo que se llama Henry de Lubac, que él decía que lo entendíamos como un trágico equívoco, ¿no? Él decía, Dios que nos propone un camino de plenitud, el hombre se equivoca e interpreta eso como una obligación, ¿no? Dios te dice, oye, mira, por aquí vas a ser feliz. Si te vas por acá, em, pues no te va a ir bien. Pero él te está indicando a modo de faro el camino, ¿no? Y te va a decir, si tú vas por acá, yo te quiero prometer un camino de plenitud. ¿Qué pasa? Que el hombre lo que entiende es, Dios al mandarme por acá, me está quitando la libertad, me está oprimiendo, ¿no? Me está obligando. Entonces yo me quiero liberar de este camino de Dios, porque pareciera que Él es medio arbitrario y autoritario. ¿Qué pasa? Que leemos con nuestros ojos y nuestras experiencias humanas, que cuando alguien te dice, tienes que hacer esto para que, ¿no? Un poco si leemos mal las palabras de Jesús cuando dice, quien hace lo que yo le digo, será mi amigo. Y dice, ah, bueno, es como en primaria, ¿no? Si quieres ser mi amiga, me tienes que dar el caramelo, ¿no? Pareciera que lo leemos con esos ojos. ¿Y qué pasa? Lo que no entendemos es que Dios no es así. Dios nos ilumina en el orden de la creación. Y nos dice, la creación funciona así. Es como quien te dice, mira, ¿sabes qué? El, imagínense que yo vendo bolígrafos. Yo te digo, mira, el bolígrafo lo tienes que usar así y lo tienes que, para escribir. Es mejor que no vayas a hacer así con el bolígrafo. Es mejor que no te lo metas en el ojo, ¿no? Ah, no, yo quiero mi libertad, entonces me lo voy a meter en el ojo, ¿no? Bueno, es que así somos, así somos. Entonces, cuando no entendemos bien a Dios, no sabemos entender lo que Él nos quiere decir, lo entendemos mal. Y entonces, el camino de plenitud que Él nos propone, que es que participemos en su vida divina, que Él nos quiere hacer partícipes de su vida divina, lo entendemos como, no, yo no quiero ser partícipe de la vida divina. Yo quiero sentarme en mi sofá y comer patatas, eso es lo que quiero. Pero puede ser como Dios, no, pero yo no quiero las cosas obligadas. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque Dios constantemente en el Antiguo Testamento está tratando de revelar al pueblo de Dios su camino, pero no como un camino arbitrario, donde si no haces mi camino eh, vas a ser castigado, sino como un camino de plenitud. Pero esto nos cuesta mucho entenderlo porque tenemos la cabeza muy eh, pues trastornada por nuestras experiencias. Y entonces todo lo que parezca que Dios nos quiere decir con autoridad algo nos va a parecer autoritarismo, ¿no?
Entonces, Ezequiel, ¿qué pasa? Que ante esta situación parece que no hay esperanza. ¿Por qué? Porque el pueblo, perdón, los reyes cometieron lo inadecuado, lo que Dios les dijo que no hicieran. Y pareciera como que no queda otra sino la catástrofe. Pero Ezequiel responde apelando a la soberanía histórica de Dios, que sabe y que puede cumplir sus promesas por encima de los recursos limitados humanos. Es decir, ya ante la situación, el pueblo dice, ya no tenemos esperanza, no hay nada que hacer. Pero Ezequiel dice, espérense, un momentito, no se olviden de quién es el Señor de la historia. ¿Quién es el Señor de todo esto? ¿Por qué? Porque tenemos una mirada como muy horizontal. Creemos que aquí se define la salvación. Entonces todo se juega con que acá todo nos vaya bien. Y si nos pasa una situación muy difícil, pareciera que perdemos la esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza era terrenal. Si nuestra esperanza es puramente terrenal, nos pasa una enfermedad incurable y caemos en la desesperanza. Porque no hay nada más. Porque es el final. Porque la catástrofe terrenal es la catástrofe definitiva. Pareciera que quedamos aniquilados. Y se nos olvida que hay un más allá. Que Dios es el Señor de la historia. Por eso, Ezequiel en este capítulo acaba abriendo de nuevo el anuncio de la salvación del futuro, ¿no? Que el profeta, que Ezequiel, describe de modo glorioso para Jerusalén, pero no solo para Jerusalén, sino para todo el pueblo, ¿no? Abre. Recuérdense que este tema, este modelo sapiencial en donde se nos pone una alegoría para que el pueblo comprenda, es algo muy propio sacramental. ¿Por qué? Lo sacramental nosotros automáticamente lo relacionamos con los 7 sacramentos, ¿no? Sacramental, 7 sacramentos. Pero no, nuestra vida entera es sacramental. Les pongo un ejemplo. Cuando yo voy bueno, no voy a hablar en primera persona porque pues parecer confuso, ¿no? Cuando una persona va con su novio a un puente y coloca un candadito, ¿no? Está haciendo un signo. ¿Qué significa el candadito? Que nosotros nos prometemos amor. El intercambio de alianzas, ¿no? Es es sacramento en cuanto que el sacramento, no lo confundamos con sacramento de los 7 sacramentos instituidos por Cristo en la iglesia, sino el sacramento en cuanto signo que nos habla de una realidad superior, que va más allá. Un beso es un sacramento, es un signo, ¿no? Cuando alguien le da un beso es porque te quiere decir te quiero, ¿no? Bueno, constantemente toda la vida, toda nuestra vida es sacramental en ese sentido amplio de sacramento, ¿no? Yo te invito al cine y vamos a ver una película, pero en realidad lo que quiero decirte con ese acto externo es que quiero disfrutar un tiempo contigo. Toda nuestra vida continuamente tiene esta simbología. Nuestra vida es continuamente llena de símbolos. Llena de símbolos. La palabra es un símbolo, por antonomasia la palabra es un símbolo, porque y de hecho es un símbolo arbitrario, porque agarramos y ponemos una connotación a algo, yo agarro y le digo a esto botella. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera sí nos entendemos, así tú y yo cuando digo botella, a ti se te viene a tu mente una imagen de botella y entiendes, yo te puedo poner esta botella, una botellita de plástico, estas que te venden con agua, y los dos entendemos, aunque son dos cosas pareciera muy distintas, los dos entendemos que eso es una botella, porque hay un signo que le pusimos a eso. Esto es importante entenderlo porque esto, la parábola, el lenguaje parabólico, el lenguaje alegórico, es un símbolo que nos remite a una realidad mucho más profunda, que no se puede atajar, no se puede agarrar, no se puede controlar, va más allá. Cuando yo digo te amo, es un símbolo, porque ni siquiera abarca todo lo que significa. Cristo en la cruz es un sacramental en el sentido amplio, ¿no? Porque nos remite al amor infinito de un Dios que se hizo carne. Esto es muy importante entenderlo
este tema de la dimensión sacramental de nuestra vida, ¿no? Un espacio sacramental muy importante para nosotros es el alimento, el momento que nosotros nos sentamos a la mesa. El sentarnos a la mesa, si bien es una necesidad básica, el simple hecho de comer me remite a mí a que yo no me doy la vida, que yo la tengo que recibir de fuera. Yo no me autosustento en la existencia, tengo que recibir de fuera la vida. Y esa vida, de hecho, fue que alguien dio su vida para que yo viviera. El brócoli dio su vida, la vaca dio su vida para que yo viviera. Esta dinámica de muerte para vivir es muy constante en nuestra vida, muy constante, constantemente lo digo. No les haga, entonces no se nos puede hacer tan raro, tan extrañamente, tan ajeno a nuestra experiencia diaria, es el que Dios muere y nos da vida. Es distinto, por supuesto, pero en todas nuestras acciones está dentro este significado profundo, ¿no? Esto es importante para entender el lenguaje alegórico. Todo esto, toda esta disquisición eterna, paréntesis, que abrí fue para que entendiéramos este tema de que el lenguaje alegórico es muy adecuado. El lenguaje parabólico es muy adecuado para dar explicaciones más profundas, mucho más que el lenguaje científico deductivo, mucho mucho más significativo el lenguaje sapiencial y es mucho más cercano a la experiencia humana que el lenguaje categórico, deductivo o científico, tan vacío y tan que quién se le conmueve el corazón a leer un lenguaje deductivo científico? No, porque la sinapsis que hizo el cerebro, a que yo te diga que la experiencia que tengo contigo es cuando una flor se abre en la mañana y le cae el rayo del sol, ¿no? O sea, como es otro lenguaje, pero es mucho más adecuado a la experiencia humana, ¿no? Esto para que reflexionemos sobre este tema del lenguaje que utilizan los profetas y luego que utiliza el mismo Cristo, ¿no? Bueno, el capítulo 18 es un capítulo bastante importante dentro de la teología. ¿Por qué? Este capítulo nos habla sobre la responsabilidad personal en el pecado. ¿Qué pasa? Israel viene bebiendo de la tradición donde yo heredaba el pecado de mis padres, ¿no? Entonces, si a mí me iba mal, era porque mis padres se habían equivocado en algún momento de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto hacía que Israel entrara como una especie de indiferentismo, ¿no? Porque al final era inútil que yo me convirtiera porque yo igual me iba a ir mal porque mis papás habían fallado. Es como que había como una especie de determinismo, ¿sí? Entonces, en el fondo yo no había cometido el pecado y yo era inocente porque me había recaído el pecado de mis padres sobre mí. Y esto lleva a consecuencias prácticas muy graves, muy concretas. Los que estaban exiliados en Babilonia se consideraban los hijos sin mancha, que pagaban por los pecados de sus antecesores, ¿no? Era como, es culpa de los demás, fácil señalar al otro. En lo que sea, hay que señalar al otro. Entonces, debido a que el pecado eh, se había cometido en el pasado, el castigo era inevitable. Y de hecho se verifica que era inevitable. Ellos se dan cuenta que ellos estaban siendo castigados porque fueron exportados, fueron llevados en exilio a Babilonia, ¿no? Entonces, ante esta realidad, era inútil ser fiel al Señor, porque igual iban a ser castigados. Entonces, la convicción de ser inocentes impedía una conversión verdadera. Ojo con este tema muy importante. La conversión solo es posible si yo me doy cuenta que tengo que convertirme, si yo me doy cuenta de mis faltas. De ahí la importancia de la confesión de los pecados. Si no, me quedo como una especie de estancamiento espiritual perpetuo. Y recuérdense que en el camino espiritual o crezco o disminuyo, no me mantengo.
No, quien se mantiene es porque está bajando. Para yo Eso es muy, crecer, perdón, Luis. eso es muy bueno que decís, que el que se mantiene trabajando, porque en la clase pasada hablaste mucho del pecado de omisión. Y acá, viste, la famosa zona de confort, donde no se hace nada, de lo que ha caído hoy en día. ¿Qué es eso? Se mantienen con cumplir con algo y en el fondo están perdiendo. Un poco vos lo hiciste hincapié eso. ¿Te acordás de eso o no? La clase Sí, sí, pasada. sí, sí. Del pecado de omisión, sí. Y no, por eso. Y eso es ¿por qué? Porque se mantiene, están conforme, completo. Ujú. Entonces, por eso Ezequiel en este capítulo va a insistir tanto en la responsabilidad personal, que esto va a ser algo novedoso para ellos. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el Deuteronomio decía, quien peque será castigado ellos y sus descendientes, ¿no? Y ellos como que eso lo habían aprendido muy bien. Y entonces, claro, ellos vivieron las consecuencias de sus antepasados, pero ellos no asumían el pecado, su propio pecado, y por lo tanto tampoco asumían su propia conversión, ¿sí? Entonces, recuérdense, el sacramento de la confesión, ahora sí el sacramento, en el sentido eh, eclesial, ¿no? De la palabra, el sacramento no es un favor que nosotros le hacemos a Dios, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Si yo no hago una introspección, no hago un reconocimiento, una reflexión profunda de mis faltas, de mis pecados, no hay conversión, no hay conversión, no hay mejora, no hay crecimiento, no hay santidad. Entonces, la confesión, y por eso los grandes santos se confesaban habitualmente. ¿Por qué? Porque eran unos pecadores empedernidos que todo el tiempo cometían los pecados mortales. No, porque eran personas que constantemente hacían examen de conciencia para percibir que de ellos tenía que ser convertido. Y era muy sutil. Quizás lo que tenía que ser convertido era el juicio de pensamiento, el veneno que nos entra del juicio, ¿no? Que tan fácil juzgamos a los demás sin ponernos realmente en los zapatos del otro. O que con qué facilidad mm, no soy servicial con el otro, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Entonces son personas que se vuelven muy delicadas de conciencia, pero no escrupulosas, porque eso tampoco, eso no viene de Dios, el escrúpulo. Es esa delicadeza de conciencia de cada vez dejar más espacio al Espíritu para que Cristo se encarne más en mí, para que sea cada vez más Cristo que vive en mí. Y en eso todos nos queda mucho camino por hacer, por hacer camino para que el Espíritu entre. Entonces, este es uno de los capítulos más importantes del libro y se tiene que leer como en paralelo con el capítulo 33 cuando lleguemos. Esto es un progreso importante en la revelación, ¿sí? Porque recuérdense que antes hablaba mucho de la responsabilidad social del pecado, pero ahora se está dando un paso preparado y provocado por la historia, que es la responsabilidad personal en el pecado. ¿Qué pasa? Tenemos que ponernos en la situación de los desterrados después de la catástrofe de Jerusalén. Son desterrados en el primer exilio y el presente amargo es consecuencia del pasado. Así les decía la teología tradicional. Recuérdense, si se recuerdan, de la época de Jesús. Esto estamos hablando mucho antes de la época de Jesús, por lo tanto, esto tardó en calar. Hay gente que dice que como el Concilio Vaticano II no lo vivimos y algunos que todavía vivimos en Trento cuando eso fue en el siglo, hace 5 siglos, ¿no? Entonces dices, esto pasó 5, casi 6 siglos antes de Cristo y en la época de Cristo, todavía si se acuerdan, cuando hay un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntan, pero Señor, ese ciego no es ciego por culpa de sus padres, ¿no? Todavía tenían esa concepción de la teología tradicional. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ellos estaban viviendo, este destierro, no era culpa de ellos, sino era el pecado de las generaciones pasadas. Ellos no merecían este castigo.
sino que este castigo les venía por los pecados acumulados. Y debido a los pecados acumulados se ha llegado como a la plenitud del pecado. Pero ellos aportaron poquito, ellos pusieron un par de gotitas en el frasco del pecado. Ellos no eran tan culpables. Y yo tampoco he matado a nadie, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Estos crímenes han colmado y han desbordado la medida de la misericordia divina. Y cuando se agota la misericordia, se derrama la ira para ellos. Eso será su comprensión. Y en el fondo, lo que ellos empiezan a decir era, qué injusto es esto. O sea, ¿yo qué culpa tengo que mis antepasados hicieron todo esto? ¿Yo qué culpa? Yo no tengo culpa. Y Dios, según ellos, tenía en cuenta los delitos paternos. ¿Y por qué no tenía en cuenta la bondad de Josías, de Ezequías, de muchos reyes buenísimos que ellos tuvieron? ¿Por qué no tiene en cuenta la bondad de Santa Teresa de Calcuta, de Santa Teresita, de Santa, por qué no tiene la bondad y la bondad de ella? ¿Por qué no, yo no me beneficio de la bondad de ellas? ¿No? De Abraham. Y entonces le empiezan a pedir a Dios que por amor a Abraham, que por amor a Jacob, a David. ¿Qué pasa? Que se había roto la alianza. Y la alianza era como un contrato que obligaba a Dios. Pero ¿cómo obligaba a Dios? Siempre y cuando ellos hicieran el culto debido. Este culto los reconciliaba periódicamente con Dios, ¿se acuerdan? A través del Yom Kippur y a través de otras festividades. Bueno, que en esa época quizás no se llamaban así todavía esas fiestas, pero habían fiestas donde ellos hacían un culto para reconciliarse periódicamente con el Señor. Pero ahora que están lejos de la tierra prometida, lejos de la ciudad santa, el templo está destruido, no hay futuro para la generación. Ellos, que son víctimas de un pasado del cual no son responsables y sin futuro, ¿qué les queda? Y entonces se empiezan a dirigir a Dios con salmos de súplica que repiten ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No? Que en el fondo lo que están haciendo es culpando a Dios. Como que Dios se dé por aludido con este hasta cuándo, porque en el fondo está siendo él injusto, ellos no, él. Entonces, cuando el profeta, cuando Ezequiel se enfrenta con este refrán, el hasta cuándo, y con la actitud de despecho y de fatalismo, lo desmiente crudamente, ¿no? Y les trae un mensaje de parte de Dios. Y les dice, es posible que ustedes rompan con esa cadena de pecado, pero ustedes se tienen que comprometer a rehacer un futuro. Entonces, junto con la responsabilidad colectiva, que en el fondo nos liga solidariamente a los miembros entre sí, ¿no? Lo que yo les decía muchas veces que les ponía el ejemplo de cuando alguien choca en una vía y todos tenemos que tragarnos el tráfico, ¿no? O sea, el pecado del otro, aunque sea incluso a escondidas, nos afecta, claro que sí. O sea, pero no anula la responsabilidad del individuo, porque el individuo es señor de su destino, por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Dios, recuérdense, en Deuteronomio nos dice constantemente, hoy te pongo a ti delante la vida y la muerte, elige. ¿Qué quieres elegir tú, la vida o la muerte? Significando todo lo que te da vida y todo lo que te da muerte, ¿no? No literalmente la vida y la muerte, sino todo aquello que te lleva a la plenitud, a la fecundidad, a la vida, o todo aquello que te lleva a la muerte. ¿Qué eliges? Esto aparece en Deuteronomio, aparece en el Eclesiástico, que todavía no hemos llegado, pero algún día llegaremos, es un libro sapiencial. Constantemente le dice que delante del hombre está la muerte y la vida, y que se les ha dado para que él escoja qué camino quiere tomar. En ¿Cómo esta fue nueva que situación dijiste? Perdón, ¿cómo perdón, fue que dijiste el individuo qué?
El individuo tiene responsabilidad personal. Él puede elegir o el bien o el mal. No es como que está destinado al mal porque su familia pecó, ¿no? Porque en ese momento lo vivían así. En esta nueva situación de responsabilidad personal, el hombre se hace más consciente y posee mejor, digamos, su propia libertad. No vale el echarle la culpa a otro, ni muchísimo menos burlarse de la justicia divina. Ahora bien, la responsabilidad personal, así como te permite elegir el bien y el mal, también te exige el compromiso con el camino emprendido. Es decir, te exige comenzar la acción, tomar el camino hacia la vida o hacia la muerte y perseverar en ese camino. ¿Qué pasa? Esto les sacude su confianza mecánica de decir, voy al templo, ofrezco un corderito y se acabó. Pero ojo, que nuestra confianza mecánica de que voy a misa los domingos y me confieso y hago y lo vivo como puro ritualismo y no hay una conversión real de vida, porque eso tampoco vale. No Eso vale sería, confiar, eh, digamos, abusivamente en la gracia de Dios, porque esto es un engaño primero para uno mismo. Luis, perdón. eso sería el empate que vos decías hoy, y que, viste que hablabas de que el empate en el crecimiento espiritual no hay empate, o se pierde o se gana. Eso que decías que la gente cumple, como si fuera un cumplimiento, y lo que acabas de decir. Exacto, eso, o sea, por no hacer más de eso que cumplir, que va retrocediendo. Y más no solo por no hacer más, ¿eh? No, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando desde el dónde lo haces. Si yo lo hago desde un puro, digamos, superstición, ¿no? Cumplo para que, y así seguro estoy cumpliendo, yo me voy a ir al cielo, pero después soy un corrupto, maltrato a la gente, pero yo voy a misa los domingos, ¿no? Yo les conté de una película hace unos años que salió de un señor que iba a misa diaria, rezaba el rosario, demás, pero era puro ritualismo, pura cosa externa así. ¿Por qué? Porque a la vez era un señor que llevaba que tenía todo, era un espía, llevaba cosas corruptas, filmaba a su mujer mientras tenían relaciones sexuales. Es un desastre, ¿no? Un señor que vivía dos vidas paralelas, dos vidas paralelas. El tema es no vivir los sacramentos como un ritual mágico, ¿no? Magia, ¿no? No es magia. El sacramento es el encuentro de la libertad de Dios que se encuentra con la libertad del hombre. Dios que ofrece su gracia y el hombre que acoge con fe la gracia. Si no, no sirve de nada y no va a pasar nada. En Dios todo con Dios todo es relacional. Todo es relacional, es un ida y vuelta. Si es un puro ritualismo, si es pura magia, si es encontrarme con el genio de la lámpara, ese no es nuestro Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le sacude esta confianza mecánica, estos ritos vacíos, fuera de sentido, Lulú, perdón. No, perdón, perdón. Es que no hay en el sacramento, justamente por ser sacramento, como que algo que excede. O sea, si El no te ex está. opera operator. ¿Eh? Ex opera operator se llama. El ex Claro, como más allá de tu conciencia, quizás. Claro, esto es más allá del ministro, que oficia el sacramento. Es decir, si el ministro, en este caso el sacerdote que está celebrando la misa, está en pecado, él no cree, lo que sea, pero él hace todo lo que tiene que hacer para celebrar el sacramento es válido. Eso de parte del ministro que oficia el sacramento. De parte de la persona que recibe el sacramento, no es ex opera operator, es ex opera operantis. ¿Qué significa esto? Que requiere de la fe de la persona que la recibe. Si no,
Esto no significa, ojo, este es Si el no, no tema te de... llega la gracia, ponele. Ah, Si no, no te llega la gracia. no, porque tienes un bloqueo. Es como si yo agarro a alguien inconsciente y le meto la hostia. No, no sigue Consagrado. siendo el cuerpo de Cristo. A eso es lo que voy. Pero el cuerpo de Cristo no es magia. Siempre con Dios es relación. Nada es obligado. Nada. Si mi fe, sea conforme tu fe, dice Cristo en los evangelios. Hágase conforme a tu fe. Tu fe te ha salvado. Obviamente la fe no es la que te salva la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios no puede penetrar en tu corazón si tú no tienes fe. Mari, perdón, una pregunta, pero imagínate que no estés abierto y estés bloqueado, pero estás yendo a adoración. ¿Jesús no te ayuda a ablandar ese corazón para que vos hagas como una evolución de, no sé, no hace nada, o sea, o no te genera nada como para que vos puedas recibir el sacramento o recibir la Eucaristía o recibir el perdón Mira, o hacerte ver sí. alguna actividad? Mira, somos proceso, somos camino y por eso hay la importancia también de la oración de intercesión. Aquí siempre salen muchos temas que uno podría dar 3 cursos Y en perdón, paralelo, ¿verdad? Podríamos dar 3 cursos, ¿no? Todavía me quedó pendiente que sí, lo de que si Dios sufre, lo quería dar esta vez y se me olvidó, pero bueno, la próxima a ver si me da tiempo de prepararlo, porque yo en mi ideal así maravilloso tenía pensado acabar antes de Adviento Ezequiel para poderles dar un poco del prólogo de Juan para Adviento, pero bueno, a ver cómo vamos, a ver si, porque con tantas cosas que salen. A ver, Dios quiere mover tu corazón con todas sus ganas y va a poner todos los medios para mover tu corazón. Pero hay un último punto de libertad que él no puede tocar. Un último resquicio de libertad que, pero todo lo otro él va a ayudar a que se logre el sí. Él va a moverlo, él te va a poner la persona, la oración de intercesión. Por eso es tan importante la oración de intercesión. ¿Por qué? Sobre todo cuando tú estás intercediendo por alguien cercano a ti, ¿no? Eso es, luego les puedo hablar un poquito sobre la oración de intercesión según un monje cartujo, que es la mejor explicación de la oración de intercesión que yo he leído en mi vida. O sea, es muy buena, pero vale la pena traerme el libro y ahorita lo presté y lo tienen secuestrado mi libro porque es muy bueno. El punto es que si hacemos un efecto en el otro, fíjate nada más cuando tu presencia, cuando alguien está en el doctor, ¿no? Ni siquiera en el hospital y la persona está casi inconsciente, pero la presencia de alguien de repente hace que los signos vitales de la persona empiezan a mejorar, ¿sí? Entonces, estamos conectados, esto es real, y nuestra presencia y nuestra oración hace efecto en el otro para que se abra. No hacen efecto en Dios, ese es nuestro problema. La oración de intercesión no es manipular la voluntad de Dios, porque es que Dios quiere darte todo. O sea, no creamos, porque a veces la oración de intercesión como que un poquito pone al intercesor más bueno que Dios, porque a ver si tú convences a Dios, ¿no? O sea, como si el intercesor quisiera algo mejor de lo que quiere Dios para ti. Y entonces tú lo tienes que convencer para que Él te dé algo mejor que absurdo el planteamiento, ¿no? El planteamiento es, el intercesor lo que hace es ayudar a que se ablande el corazón de la persona que tiene que recibir la oración, que tiene que recibir la gracia, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos estamos abiertos a la gracia, el sacramento no es mágico, es un intercambio, es un acto de libertad. Recuerden, el sacramento es la unión de las dos libertades. Mi libertad puede ser chiquitita, entonces yo voy a recibir, bueno, lo que pueda recibir. Dios, a mí me ayuda mucho una imagen que es la del submarino. Esta imagen la usó el fundador de Hakuna, ahorita se me fue, José Pedro Manglán. Él utiliza la imagen del submarino. Dice como si nosotros fuésemos como un submarino. El submarino está muy bien construido porque imagínense, cuando él baja al mar, se sumerge en el mar, ah, el agua ejerce muchísima presión porque quiere entrar en el aire que hay dentro del submarino, pero no puede entrar porque está hermético. Pero si hay una mínima, en la más mínima como brecha, ¿qué va a pasar?
entra automáticamente todo el agua dentro del submarino. Entonces, nosotros somos como un submarino y Dios, con su amor, nos rodea y está todo el tiempo tratando de penetrarnos, ¿no? A la más mínima brecha, la más mínima, Él va a entrar y quiere entrar. El tema es que nos dejemos romper un poquito y por eso la analogía con la vida misma, que a veces Dios utiliza circunstancias que pareciera que nos rompen y que de hecho literalmente nos hieren, sea física, sea espiritualmente, para entrar y entrar con toda la fuerza de su amor, ¿no? Pero es necesario a veces esa pequeña herida, sea cual sea, ¿no? Esa pequeña brecha que se abra. Por eso, por eso no todas las catástrofes son, de hecho, yo en principio pienso que siempre son una oportunidad, aunque sean muy duras, durísimas. No quiero banalizar la catástrofe humana, muchísimo menos las pérdidas y cosas tan horribles que la gente vive, ¿no? Pero sí creo ciegamente, no ciegamente, porque lo he visto en mi vida, Romanos 8:28, todo ocurre por el bien de los que aman a Dios. Todo. Si nosotros vivimos nuestra vida constantemente en esa clave, vivimos con mucha paz, porque vamos a atravesar dolor, vamos a atravesar lo que sea, pero sabemos que detrás de todo, Dios está obrando para mi salvación. Y esto me tiene que dar seguridad, me tiene que dar tranquilidad, me tiene que dar hasta gozo dentro del sufrimiento, ¿no? El gozo convive con el sufrimiento de una manera muy curiosa en la vida espiritual constantemente, ¿no? Y bueno, y bien lo saben, la palabra crisis en japonés o no sé qué, la mitad es mal y la mitad es oportunidad, ¿no? También incluso en eso, ¿no? En el lenguaje humano, para que vean que también en el mismo lenguaje humano se manifiesta. Pero bueno, bien. Ezequiel entonces trae un mensaje positivo y de acción. ¿Por qué? Porque el Deuteronomio, en el fondo, em, pareciera que era como medio determinista, ¿no? O sea, si tus papás se equivocaron, olvídate. O sea, ya te va a ir mal en la vida. O sea, no hay nada. En cambio, ¿qué pasa? Que el mal, ellos se dan cuenta que produce consecuencias históricas, pero que la misericordia de Dios atraviesa la historia sin término y por 1000 generaciones. De hecho, si leemos Deuteronomio 5, vamos a recordarnos, ¿no? Deuteronomio 5, 9, 10. Lo vemos claramente, ¿no? Eh, dice, aquí está. 9b, ¿no? El Señor, yo soy un Dios celoso que castigo la culpa de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman. ¿Qué quiere decir? O sea, dice, sí, sí, sí hay consecuencias, el mal produce consecuencias históricas, pero la misericordia atraviesa 1000 generaciones. O sea, Dios les ofrece un nuevo comienzo, una nueva llamada para empezar a formar la nueva comunidad de Israel. Entonces, la vida les cambia. Ya no están determinados, sí tienen que tener responsabilidad personal, pero es que vale la pena, ¿no? De hecho, el capítulo 18 empieza hablando, ¿no? Empieza diciendo, em, ¿por qué repiten ese refrán en la tierra de Israel? Versículo 2, ¿no? Los padres comieron agraces y los hijos tuvieron dentera, ¿no? Uno come la fruta ácida y el otro tiene la dentera, como que dices, ¿por qué? Si yo no comí la fruta ácida, porque a mí me, me arden los dientes, ¿no? O sea, porque yo tengo dentera. Esto es claramente la expresión de lo que hablábamos antes, de que veían que lo que habían cometido sus padres era, ellos tenían que vivir la consecuencia, ¿no? Más adelante dice Dios, no quiero que vuelvan a repetir ese refrán, nunca más. Como diciendo, como haciendo un cambio fuerte en la teología que ellos conocían hasta ese momento. Y les dice, porque todas las vidas son mías.
Primero, de explicarles la nueva teología, recuerden quién es el dueño de la vida. Nada está determinado, porque yo soy el Señor de la vida, ¿no? Y empieza a narrar muchas cosas eh, que una persona puede hacer. Y le dice, mira, si una persona mata, no cuida a la viuda, no alimenta al hambriento, esa persona pecó y por sus pecados morirá. Pero en cambio, si una persona cuida, da de comer al hambriento y demás, esa persona se salvará, ¿no? Como diciendo, de nuevo, haciendo hincapié en el tema de la responsabilidad. Es muy curioso que la serie que él va diciendo sobre lo que se debe hacer y no se debe hacer es precisamente los actos de las obras de misericordia, ¿no? Si leemos, fíjense, desde el versículo 5, ¿no? Si un hombre es inocente y se comporta recta y justamente, si no come en los montes, bueno, ahí, pero luego aparece en el versículo 7, si no oprime a nadie, si devuelve la prenda empeñada, si no despoja a nadie de lo suyo, si da de su pan al hambriento y viste al desnudo, ¿no? Vamos recorriendo un poquito como entre palabras, ¿no? Precisamente las obras de misericordia, ¿no? Bueno, creo que nos vamos a tener que quedar acá porque ya llegó la hora, entonces vamos a seguir recorriendo la semana que viene el capítulo 18, algunos detallitos más que nos quedan. Y la idea es detenernos en el capítulo 24 después y en el capítulo 28 y otros más adelante, pero bueno, em, lo dejamos hasta aquí ahorita. Preguntas o comentarios.